Ok, en este momento se va a empezar a grabar. Ayúdenme por favor a registrar su asistencia, empezando con el apellido, por favor. Profe, si necesita algo, yo soy subjefa. Ah, ok. Sí, principalmente siempre me dirijo a la jefa o la subjefa. Gracias, Briseida, por contestar. Okay. Por si tienen algún comentario como grupo que se haya manifestado, ya sé que ustedes tienen un chat particular con cuestiones a lo que les acabo de comentar con respecto a la asistencia. ¿Alguien batalló? ¿Alguien se le complica hacer el registro de asistencia en la plataforma en Moodle? No. Entonces, para que lo hagan, y así está agendado todos los días martes de 8:40, así como está programado nuestra clase en Meet, de 8:40 a 10:20, van a registrar su asistencia ahí. Y pues va a ser el último video que grabemos de la clase. Ya todos los demás van a quedar en la plataforma para que ustedes los visualicen. ¿Ok? Pero sería la asistencia a partir de la próxima semana. No, de hoy. Ya quedó para que hoy la registren ahí también. Ok, de acuerdo, todos los martes, profe. Todos los martes son 5 sesiones las que van a registrar. Y pues la próxima semana ya no nos veríamos aquí. Sería los videos que les voy a subir a su plataforma. En este caso sería el video de AINES y de corticosteroides y de anticonvulsivos. Son las unidades que nos quedan pendientes. Sí, son 2 unidades y pues en este caso están programadas para que las veamos. En el caso de ahorita terminamos el 11 de junio. En la unidad número 7 de los medicamentos para dolor está programada para 2 semanas. Y pues lo que tiene que ver con anticonvulsivantes también está programada pues para una semana, ¿no? El día 2 de julio, está programada en la plataforma de Moodle lo que es el examen final. Entonces, para que no les vayan a comer los tiempos. No sé qué le pasó a mi teléfono, se murió, no, se quedó en una posición ahorita de que está bloqueado voy a separar la camarita para ver si lo pueden ver. Ahí, así está. Tengo desde las 6:50 de la mañana que así amaneció, se puso que no aguantaba la alarma y pues ya. Ahorita estoy esperando que se descargue a ver si lo puedo conectar y prende, pero pues si no, pues tentativamente me quedo solamente con la plataforma de Telegram que la tengo instalada en la computadora para comunicarme con ustedes en cuestiones de sus calificaciones, en cuestiones de lo que llega a suceder de aquí a terminar el semestre. El semestre está programado para que termine en julio. Con respecto a los exámenes ordinarios, está programado para la segunda y tercera semana de julio. Y pues ya después de ahí vendrían los extras en dado caso que alguien requiera. ¿Ok? Entonces, la asistencia de aquí yo la tomo ahorita, la voy a copiar de una vez para registrarla. Disculpe, profe. Mande. Carla, no he puesto mi nombre, ahí voy, soy Aguirre. Maestra, en plataforma todavía yo no puedo poner asistencia, no me aparece. ¿Ya te metiste a la unidad número 0 y la reiniciaste? A mí ya me apareció. Sí, ya. Ok, ¿lo estás haciendo desde el celular o desde la computadora? Desde el celular. Ok, cierra Moodle y vuelve a entrar a ver si te permite. A una alumna del 406 no le dejaba y lo estaba haciendo desde la computadora y se fue al celular y ya lo dejó en el celular, ¿no? Entonces no se cargó de manera adecuada, por eso está así. Entonces, ok, voy a checar. Sí, o sea, la recomendación es cierra Moodle, vuélvelo a abrir y ya con eso se reinicia la plataforma para que te quede evidencia ahí. Y repito, solamente va a estar abierto los días martes de 8:40 a 10:20. Ya después de esa hora ya no los va a dejar que registren y en automático van a tener falta. Entonces, para que aprovechen ese bloque de 2 horas para que vean el video y pues vayan haciendo sus actividades que les pide la plataforma. ¿Sale? Entonces, ahorita hablando de los trastornos endocrinos y metabólicos, nos vamos a enfocar principalmente a lo que es diabetes y lo que es hipotiroidismo. En el caso de los estudios que se hacen para detectar estas alteraciones en los aminoácidos, carbohidratos y lípidos, ¿alguien sabe qué estudio se le hace al recién nacido para detectar estos trastornos metabólicos a esa edad? Yo, profe Aguirre. ¿Sí? ¿Se le realiza también neonatal porque detecta enfermedades metabólicas? Así es, eso nos permite detectar trastornos en los aminoácidos. Si yo tengo
lo vamos a ver primero Dios en la fisio del adulto, cuando veamos lo que es la fenilcetonuria, cuando veamos enfermedades exclusivas por el trastornos de los aminoácidos, que esos muchos van relacionados con retraso neurológico en los pacientes, entonces eso les hacemos a los pacientes recién nacidos. Dentro de los síntomas que van a tener relacionados son los que tienen que ver con convulsiones, pérdida de peso, ictericia, letargo, y se deben principalmente a deficiencias enzimáticas. En el caso de lo que es diabetes, lo que vamos a tener nosotros relacionado es la deficiencia de una hormona que se llama insulina y el paciente va a ser incapaz de metabolizar la glucosa. En el caso del paciente con hipotiroidismo, lo que le falta son las hormonas tiroideas y pues cuando el paciente tiene hipertiroidismo tiene exceso de hormonas tiroideas. Entonces vamos a englobar a las enfermedades endocrinas cuando las glándulas secretan exceso de hormonas, pues en este caso vamos a tener una hipersecreción y cuando es nula o ausente sería una hiposecreción. Entonces, en el caso de los medicamentos que vamos a utilizar en los pacientes con una hiposecreción o la secreción nula, que sería en el caso de la diabetes tipo 1, pues estaríamos hablando de insulina. En la hiposecreción, o sea, tenemos una glucosa alterada, dice aquí nivel de glucosa muy alto, porque el paciente la insulina que tiene es poquita y alcanza solamente para metabolizar alguna glucosa. Sin embargo, para esos pacientes que tienen insulina en poca cantidad o insulina deficiente para los mecanismos que requiere el paciente, pues tenemos fármacos que se conocen como hipoglucemiantes orales. En este caso vamos a hablar de 4 familias que vienen siendo las sulfonilureas, las metigliptinas, las biguanidas y glitazonas y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Traducción de esto, estos medicamentos se utilizan para diabetes tipo 2 y salvo la biguanida, como viene siendo metformina, se va a utilizar para los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Y mujeres embarazadas. ¿Qué significa metformina? Metformina la voy a utilizar para mujeres embarazadas y pacientes con diabetes 1 y con diabetes insulino dependiente o los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Ok? Porque la característica que tiene metformina comparado con los demás es los efectos adversos. No me ocasiona hipoglucemia. Entonces, es seguro utilizar en la mujer embarazada. Dentro de las sulfonilureas vamos a tener a tolbutamida y glibenclamida. En este caso, tolbutamida va a caracterizarse por unirse a proteínas plasmáticas, específicamente a la albúmina, y tiene muchas indicaciones o interacciones medicamentosas. Y glibenclamida es mucho más potente que las de primera generación. Ambas comparten que se necesitan consumirse unos minutos o 15 minutos antes de los alimentos para poder tener el efecto terapéutico que nosotros tenemos. Recordemos que hablamos del grupo de las sulfonilureas. Este grupo se contraindica en los pacientes que son alérgicos a las sulfas. Si yo tengo un paciente que desarrolla alguna alergia al trimetoprim, yo no puedo utilizar estos medicamentos para diabetes. ¿Ok? Hablando de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, estos lo que hacen es disminuir la digestión de los almidones. Las biguanidas actúan directamente en el hígado, haciendo que éste no produzca lo que viene siendo glucosa a través de la grasa que yo tengo almacenada. Entonces, el fenómeno de la gluconogénesis, en este caso, es lo que yo evito cuando utilizo fármacos del grupo de las biguanidas. Entonces voy a tener algunas representaciones, en este caso tolbutamida. Tolbutamida es una sulfonilurea de primera generación indicada en los pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de las reacciones adversas tenemos hipoglucemia, tenemos irritaciones del tubo digestivo. Como es una sulfonilurea, puede generar reacciones alérgicas y sobre todo alteraciones hematológicas. Se contraindica en los pacientes con diabetes tipo 1, se contraindica en las mujeres embarazadas y en lactancia, y su dosificación es 15 minutos antes de cada alimento, o sea, 3 veces al día. En el caso de la glibenclamida, que es una sulfonilurea de segunda generación, este estimula la secreción de insulina. Se indica en los pacientes con diabetes tipo 2, se da 15 a 30 miligramos diarios durante 15 minutos antes de cada alimento y contraindicada en los pacientes con diabetes tipo 1, pacientes embarazadas y en lactancia y por supuesto algunas consideraciones específicas como diabético, cetoacidosis diabética, falla renal o hepática.
Hablando de las biguanidas, en este caso metformina, indicado a las mujeres embarazadas, hipertensas, obesas, sobre todo por el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, y se administra junto con la insulina. Por supuesto, si soy un diabético tipo 2, puedo dar metformina, sobre todo en esos diabéticos obesos. No produce hipoglucemia, no produce aumento de peso. eh, Aguas con el alcohol porque aumenta el efecto de la metformina, y pues vamos a tener nosotros que se administra vía oral. La indicación es por las noches de 1 gramo diario. Sin embargo, pues en algunos pacientes se pueden dar hasta dosificaciones de 2 gramos, incluso en diferentes tomas. Reacciones adversas que hace que el paciente suspenda el medicamento es una, en este caso sería la diarrea, que hace que el paciente se imposibilite de continuar con el tratamiento farmacológico. Está contraindicado a los pacientes con insuficiencia renal y hepática grave. Ahorita vamos a ver por qué. Hablando de lo que viene siendo su eliminación, en el caso de la metformina se elimina también por vía biliar y por lo que viene siendo vía renal. Acarbosa es un medicamento muy barato. Acarbosa se utiliza para los diabéticos tipo 2, se administra junto con los alimentos, ocasiona una disminución de la glucosa postprandial muy adecuada. Se contraindica a los menores de 18 años y en este caso diabéticos tipo 1. También en mujeres embarazadas y en lactancia, y pues su dosificación son 3 veces al día. Hablando de la farmacodinámica y farmacocinética, metformina se elimina por riñones, ¿sí? Glibenclamida se elimina por heces y lo que viene siendo la orina. Ahorita les decía metformina, me equivoqué, es glibenclamida la que se elimina por las 2 vías. Metformina principalmente se elimina sin metabolizar, y las concentraciones de este medicamento las pudiéramos encontrar en diferentes tejidos, sobre todo a nivel del riñón, hígado y glándulas salivales. Acarbosa no se metaboliza al igual que metformina. Y hablando de la farmacodinamia, acarbosa inhibe las enzimas intestinales para evitar que se degraden los disacáridos. Metformina baja la producción hepática de la glucosa. En el caso de glibenclamida, disminuye la glucosa en la sangre al estimular a que el páncreas produzca insulina. Y en el caso de tolbutamida, pues actúa estimulando el tejido pancreático. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué decimos que están contraindicadas tanto tolbutamida, glibenclamida y acarbosa en los pacientes insulino dependientes? Si mi páncreas no produce absolutamente nada de insulina, pues no voy a poder estimular, no voy a poder tener un efecto directamente para la producción de insulina. Entonces, por eso están contraindicados. Para diabetes tipo 1 y para mujeres embarazadas, los fármacos de elección serían en este caso insulina, que tenemos 3 presentaciones. Incluso pudiéramos decir que tenemos cuadro. Ya contagié a Cristian ahí con el bostezo, perdón. Tenemos insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia y de acción lenta, pero hay una que se llama insulina de acción ultra rápida. Hablando de la insulina de acción rápida, es la única que se administra por vía intravenosa. Entonces, la insulina de acción ultra rápida la vamos a administrar subcutánea, al igual que la acción intermedia y la de acción lenta. ¿Qué significa eso de ultra rápida? El efecto terapéutico de la insulina de acción rápida, estamos hablando de 10 minutos. La de ultra rápido es mucho más rápido de 10 minutos para lograr que nuestro paciente disminuya la glucosa, sobre todo en pacientes que tienen una glucosa arriba de 300. Si yo tengo un paciente que está controlado, un paciente que tiene una dieta adecuada y voy a administrar insulina, el medicamento ideal para mi paciente sería la insulina de acción lenta, que se administra cada 24 horas, que evita los picos de hiperglucemia y de hipoglucemia, como el caso que pudiéramos utilizar en situaciones de emergencia, lo que es de acción rápida. Y en ese paciente que en ocasiones hace dietas de ayuno y todo eso, pudiéramos nosotros administrar la insulina de acción intermedia. Hablando de costos para el paciente, una insulina de acción lenta cada 24 horas disminuye costos de una manera más drástica si yo estoy administrando insulina de acción rápida. En el caso de los pacientes con insulina de acción rápida o acción intermedia, se recomienda hacer el destroxis. O sea, antes de cada alimento, antes de administrar la insulina, yo le hago un destroxis a mi paciente. Si la glucosa está normal, no administro insulina. Entonces, si tengo un paciente con ayuno, no voy a administrar insulina porque no tiene glucosa el paciente que metabolizar.
Hablando de la farmacodinamia, la concentración plasmática va a depender de la producción constante del páncreas. En este caso, los diabéticos tipo 1 no hay producción de insulina y por lo tanto, cada dosis se va a administrar dependiendo del paciente lo que consuma. Entonces, si yo administro, mi alimentación es alta en carbohidratos, pues voy a necesitar mayor concentración de insulina para metabolizar la glucosa de esos carbohidratos. Efectos adversos, la hipoglucemia y también lo que viene siendo un concepto que ustedes deben de manejar como es lipodistrofia. Si les ha tocado tocar la piel de un paciente diabético que tiene muchos años administrándose lo que es insulina, en el sitio de la administración del medicamento, a pesar de ser una aguja y la cantidad de medicamentos que se administra es menor de 1 mililitro, nuestro paciente va a tener cambios en la piel por el constante aplicación del medicamento y ese se le conoce como lipodistrofia, atrofia o hipertrofia de la grasa de esa piel en el sitio de la aplicación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con lo referente a los fármacos hipoglucemiantes y las insulinas? Profe, ¿por qué el último de una tablita no se metaboliza? Si la mayoría sí lo hace. No ¿Cómo? recuerdo el nombre. ¿De los medicamentos? Sí. Lo que pasa es que su mecanismo de acción así es, evita, en este caso, hablando de lo que viene siendo los inhibidores de la alfa-glucosidasa, lo que hacen es disminuir que los medicamentos se desgloben, se separen en aminoácidos y disacáridos. Entonces, por eso no se metabolizan. Al igual que la metformina, no se metaboliza, la mayoría del medicamento no se metaboliza. Ok, profe. Recuerden que el fenómeno de metabolizar es preparar el medicamento para su eliminación. Entonces, al momento de yo metabolizar, lo que produzco es un profármaco que voy a tener un efecto terapéutico. En este caso, al momento de yo utilizar metformina y acarbosa, yo lo estoy consumiendo y ese es el fármaco que va a tener el efecto terapéutico. No necesita cambiar para tener el efecto, en este caso, de disminuir las concentraciones o permitir que la glucosa que entre dentro de la célula, que es lo que buscamos que nuestros medicamentos. Maestra, Mande, Nubia. ¿tiene algún efecto adverso estar administrando insulina por vía intravenosa? Ya que es muy rápida la Sí, eso solamente se va a utilizar en situaciones de emergencia. emergencia. Ok. Sí, tengo un paciente con 600 de glucosa, en ese paciente voy a utilizar y necesito disminuirla. Pero si tengo un paciente con 110 de glucosa, no voy a administrar una insulina, en este caso a nivel intravenoso, sobre todo porque el efecto terapéutico va a ser muy rápido. Hablando de la insulina de acción rápida, voy a tener un efecto terapéutico que le va a durar solamente 1 hora a mi paciente. Y yo necesito que la glucosa esté normal las 24 horas del día. Entonces, por eso la recomendación es utilizar insulina de acción lenta. Profe, y cuando es esa que es por la intravenosa, ¿tiene como por decir al día que se le dispare mucho, como solamente una vez al día o algo así? Es que esa se va a utilizar y ya posteriormente tengo que proteger a mi paciente con insulina de acción intermedia o de acción lenta por el efecto terapéutico. No sé, imagínense que estamos en un lugar, no sé, he visto muchas películas últimamente, imaginemos que estamos en un lugar donde la radiación solar nos afecta a nosotros de una manera muy drástica. Afectación. Cuando me pongo insulina de acción rápida, me va a proteger solamente 10 minutos que yo salga a esa radiación solar. Si yo no me vuelvo a aplicar ese medicamento, voy a tener quemaduras severas que incluso pueden llevar al paciente en esa crisis de preleucemia a la muerte. Entonces, por eso tengo un efecto terapéutico muy cortito. Y hay algunos pacientes que se mezclan ese tipo de insulinas para tener mayor protección para el paciente y evitar la hiperglucemia, porque la hiperglucemia puede ocasionarnos desde daño renal hasta una ceguera o el paciente fallece por intoxicación por el exceso de glucosa. Profe, Mande, entonces, Paula. entre más rápido sea la acción de la insulina, más rápido es la metabolización y se elimina más rápido. Así es. Entonces, si ustedes observan, el tiempo que dura el efecto de la insulina de acción rápida es hasta 1 a 3 horas.
Aquí viene que termina después de cada 8 horas. Entonces, cada que el paciente va a comer, va a tomar algún alimento, por ejemplo, es lo que se utiliza en los hospitales, es mi paciente se supone que solamente consume lo que se le da en el hospital de alimentos, pero hay unos que hacen trampa. Los familiares le llevan galletas, le llevan refrescos, le llevan algo, y el paciente, obviamente, esos carbohidratos no están contemplados y se les llama que se van a manejar con esquema de glucosa, con esquema de insulina, perdón. Se les hace un destroxis. Si esa glucosa sale elevada, se administra la insulina, si no, el paciente está solamente con su alimentación. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo otra duda, maestra. Mande, Nereida. Por ejemplo, si yo me hago el examen de la glucosa y me sale elevado, ya soy diabética, y si posteriormente me sigo haciendo los exámenes y me sale la glucosa normal, de todos modos ya soy considerada una persona diabética. Ok, si tu glucosa en ayunas de 8 horas sale elevada, ponle 150, sí, y eres diabética. Pero lo que tenemos que hacer contigo sería hacer otro estudio que se llama medición de hemoglobina glucosilada. Esa medición de hemoglobina glucosilada nos va a decir a nosotros si tu cuerpo ya tiene un daño. Entonces, si tu glucosa del nacimiento ya salió alterada desde el nacimiento, eres una diabética tipo 1. El páncreas se vio dañado por cuestiones relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces, desde siempre vas a estar tratándote con insulina. En el caso de que ahorita, por ejemplo, tienes 25 años, tu glucosa el año pasado estaba de 85, 90 y todo bien, pero ahorita resulta que has estado en situaciones de estrés, subiste de peso, empezaste a fumar. Entonces, tu glucosa te haces mediciones a las 8 horas de ayuno, sale alterado y eres una persona diabética. Empiezas a portarte bien, bajas de peso, tu páncreas está produciendo la insulina que tú necesitas, y dentro de tu tratamiento farmacológico no es necesario administrarse ni insulina ni metformina porque tienes peso y talla adecuado, tu alimentación es normal. Eres una diabética, en este caso que te estás controlando a través de la dieta, pero eres diabética. Ah, ok. ¿Sale? Gracias por su participación. Quiero decirles que me siento muy feliz, no lo voy a negar, porque en la clase de las 7 de la mañana una fatalidad. Nadie prendió la cámara, nadie preguntó nada, y eso de yo tener 5 minutos preguntándole jefa de grupo, subjefa, o no sé, en este caso, Aurora, Leticia, ¿andas por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Alguna pregunta con respecto a la glucosa? ¿A la insulina, perdón? No, no, maestra, todo está bien ahorita le iba a decir también yo de que dependiendo de lo que le había preguntado Paola, de que creo que fue ella, de que dependiendo de la insulina que pongamos iba a ser más rápido la metabolización, pues. Y eso es algo que ustedes tienen que tener mucho en cuenta, porque, por ejemplo, si están en un hospital y solamente tienen insulina de acción intermedia y le administran al paciente diabético esa insulina y los familiares le vuelven a hacer destroxisal elevado, es porque el efecto terapéutico se va a empezar a manifestar a partir de la hora. Entonces, supongamos que el paciente está tratado por Aurora, y luego viene otra enfermera porque la agarran en el pasillo que es recomendada, o alguna conocida y dice, es que la glucosa la trae muy elevada, mira, trae glucosa de 300. Y no le dicen que le administraron insulina, en este caso de acción intermedia, y la otra va y consigue insulina de acción intermedia y se la aplica, va a tener una doble dosificación y va a tener una hipoglucemia. Porque tiene una glucosa que en este caso va a empezar a tener un efecto de reducirse a partir de la hora, porque es el efecto terapéutico que tengo de la insulina de acción intermedia. Profe, yo tengo una última duda. Mande. Una persona que ya se empieza a administrar insulina, ¿siempre va a ser así el resto de su vida, o si cambia sus hábitos alimenticios y eso podría dejarla? Si cambia su estado de vida, el paciente va a mejorar. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, es lo que le decía ahorita a tu compañera. Si yo tengo una glucosa de 300, pero estoy muy gordita, fumo, consumo muchos alimentos ricos en carbohidratos,
Entonces, esa paciente, si cambia todo eso, baja de peso, hace actividad física, el exceso de glucosa que tiene en su cuerpo administrado en forma de grasa se va a metabolizar por la actividad física y no va a necesitar administrarse insulina. Y eso es un tiempo limitado que nosotros pudiéramos tener, que es importante hacérselo saber al paciente, que a pesar de haber tenido glucosas elevadas y luego se controlan, siempre tiene que estar en vigilancia. Evitar sus cuadros de ayuno. O sea, el paciente tiene que tener horarios para desayunar. 8 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche, para que en el transcurso de la noche de sueño reparador, pues no requiera que el paciente tenga alguna crisis de hipoglucemia o de hiperglucemia durante el reposo. ¿Sale? Bueno, todo esto quedó grabado. Gracias por su participación. Voy a compartirles ahorita el enlace del video. Y pues para la próxima clase, si ustedes siguen así, nos vemos la próxima clase, misma hora, mismo canal. Dejan de Maestra, preguntar. Profe, tengo otra duda. Mande. Tengo otra duda. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia y de la hiperglucemia? En el caso de la hipoglucemia, lo que va a presentar el paciente es lo que nosotros siempre hemos tenido cuando dejamos de comer. Debilidad, fatiga, pérdida del estado de conciencia. Pero en el caso de la hiperglucemia, el paciente se siente como si estuviera intoxicado. El paciente se siente desesperado, le duele la cabeza, incluso en ocasiones va a sentir así mucha comezón y luego empieza con ese aturdimiento, pérdida del estado de conciencia, así como lo mencionaba ahorita en las primeras diapositivas, cuando les hablaba de los diferentes trastornos, hablando de los trastornos metabólicos en general. El paciente cuando tiene una hiposecreción, en este caso de la insulina, nuestro paciente va a tener las funciones del organismo deterioradas, como viene siendo en este caso letargo. En este caso la pérdida de peso no va a ser tan así estricta, pero sí el paciente puede presentar hasta convulsiones. Maestra, ¿y Mande. verdad que es normal que una persona que es diabética, que no se ha diagnosticado como diabética, baje de peso así súbitamente? Sí, esos pacientes, su cuerpo va a buscar echar mecanismos y van a presentar diferentes signos y síntomas. El paciente diabético va a presentar así como que tiene una hambre excesiva y no sube de peso. Aparte bebe demasiada agua y por lo tanto va a estar miccionando de manera frecuente. Es la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso se va a presentar en el paciente diabético. Antes, y es un tema que lo repito, lo vamos a ver en el oficio del adulto el próximo semestre, cómo se diagnosticaba a los pacientes. Van y miccionan y se llenaban llenos de hormiguitas, donde iban y miccionaban, decían, este paciente tiene problemas del azúcar, porque la glucosuria es uno de los síntomas que va a presentar el paciente, el que miccione y su orina tenga azúcar. Y recordemos que la molécula de glucosa es una molécula muy grande que no debería de filtrarse por el riñón. ¿Sale? Entonces, 8:40 la próxima clase. Registren su asistencia en la plataforma de Moodle. La próxima semana también la vamos a registrar, pero nos vamos a ver por aquí, por Meet. ¿Sale? Mientras que ustedes pregunten, yo los veo. Si no preguntan Gracias, nada, pues maestra. bye bye. Sale, a ustedes. solo una pequeña duda. ¿El medicamento puede tener efecto nocebo? O sea, que no tenga, ¿cómo decirlo? Que ya no afecte al paciente. ¿Puede pasar? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero hay unos pacientes que tienen mayor tolerancia a esos efectos adversos. Por ejemplo, si yo soy obeso y tengo riesgo de presentar diabetes, porque mi papá es diabético, puedo utilizar metformina y tolerarla bien. Pero hay unos que van a presentar diarrea y es imposible el paciente que se controle esa diarrea y por lo tanto omitimos y cambiamos de medicamento. En el caso de la glucosa, de la insulina, perdón, cuando se administra, hay pacientes, imaginémonos que tenemos un paciente con, no sé, con, ¿cómo se llama? Con hemofilia. Cada vez que administramos el medicamento con ese paciente que no tiene controlada la hemofilia, va a tener hemorragia. Entonces tenemos nosotros que hacer presión y se va a hacer un morete. Entonces queda un cambiar a otra extremidad y se va a hacer otro morete y va a tener ese riesgo de hemorragias por la hemofilia. Entonces cada paciente puede presentar tolerancia o resistencia a los medicamentos. Y lo más importante aquí lo decían tus compañeras, las modificaciones al estilo de vida. Utilizo medicamentos, en este caso insulina, para metabolizar lo que está comiendo el paciente en forma de carbohidratos. Entonces, si mi paciente tiene una dieta adecuada, pues no va a batallar, pero si tengo un paciente que usa sus medicamentos y aparte los combina con alcohol, pues va a tener mayor afectación o mayores efectos adversos.
¿Hemofilia es cuando la Maestra. sangre no coagula o qué es, profe? Así es, que el paciente tiene riesgo de hemorragias. Profe, Mande. si a una persona la diagnostican, por ejemplo, por prediabética, y es normal que le den ya algún fármaco para la diabetes, por ejemplo, ya le dieron metformina. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, Siempre el ok. paciente obeso con riesgo de presentar diabetes le van a dar inicialmente metformina para ayudarle a que utilice la glucosa que tiene almacenada en forma de grasa. Ya, y pues me imagino que también pues es para beneficio porque baja mucho de peso con la metformina. ¿Es correcto? De esa manera nosotros vamos a ayudar al paciente que la insulina que está produciendo la pueda utilizar de manera efectiva. Ok, perfecto, gracias. Por eso, Gracias. maestra, por eso muchas personas también la usan para bajar de peso, aunque no sean diabéticos, ¿verdad? Así es, porque si tengo un paciente con una glucosa de 100, 105, ese paciente es el que decíamos prediabético, obeso, en cualquier momento va a dejar de funcionar su páncreas de manera efectiva. Ok, muchas gracias, jóvenes.